La unión hace la fuerza, lo que saquemos será para todos. ¿Podéis aparcaros un ratillo por ahí? ¿Nos echáis una mano? Buscan sumar apoyos a sus protestas, hacer la mayor fuerza posible. Hoy hemos visto de nuevo piquetes informativos a la entrada de los polígonos. También caravanas espontáneas por las ciudades. Esto es Salamanca. ALSA y la regional descartan sumarse a las protestas que sí sopesan otras pequeñas empresas de transporte de viajeros. Y los sindicatos salen hoy a la calle con autónomos, consumidores, asociaciones vecinales. Se hacen eco de las dificultades que la subida desbocada de precios está teniendo en la economía y el empleo de las familias. Ha habido concentraciones por la mañana, por la tarde serán las manifestaciones. Hola, ¿cómo están? Miércoles de protestas, de más protestas. La del transporte cumple ya 10 días. Aumenta la presión social y política, el miedo al desabastecimiento y el Gobierno decide adelantar a mañana la reunión con el sector. No se van a levantar de la mesa hasta alcanzar un acuerdo sobre las ayudas. Sara Ayuso. Sí, el Gobierno ha escuchado los reproches de la oposición en la sesión de control al Gobierno y adelanta a mañana la reunión prevista para el viernes con los transportistas para acelerar una resolución a este conflicto. Pedro Sánchez está convencido de que habrá acuerdo esta misma semana. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. La cadena alimentaria está ahora más tensionada que en los momentos más duros de la pandemia. Las grandes empresas de consumo piden responsabilidad por ello al Gobierno y a los convocantes. Si el paro sigue, aseguran, habrá ERTEs y pérdidas millonarias. Nos ponemos a trabajar si hace falta toda la noche o lo que haga falta para cuanto antes solucionarlo. Si realmente creen que tienen una solución, yo al menos no entiendo por qué hay que esperar al viernes. De momento, en Castilla y León los almacenes están llenos, se está tirando de las reservas y la hostelería lo va capeando. El problema es el tiempo, si la situación perdura, porque lo que sale de estos estantes no se está reponiendo, no están entrando camiones con más mercancía. Choque frontal entre los sindicatos y Vox. Comisiones Obreras y UGT responden a Juan García Gallardo, que en este tuit advertía que iba a combatir sus privilegios y años de saqueo de lo público. ¿Alguien se imagina un mundo sin que los sindicatos puedan desarrollar su actividad? Sería una dictadura. No sé si es lo que añoran. Solidario de todas las personas. Es la descarga en Eslovaquia de casi 80 toneladas de ayuda para Ucrania. Han llegado en un convoy auspiciado, entre otros, por la 8 León. La organización es clave para auxiliar a la población que sigue resistiendo bajo el bombardeo de misiles de crucero como estos, lanzados desde bases rusas. De vuelta a casa, hoy el día en lo meteorológico va a ser más tranquilo, pero mañana vuelve la calima, aunque no igual que hace una semana, Eduardo. Efectivamente, Alejandra, vuelve ese polvo en suspensión, aunque en niveles mucho más bajos que los que tuvimos hace unos días. Pero de momento el pronóstico para esta tarde nos sigue hablando de algunas lluvias ya más débiles, especialmente concentradas en Gredos y en Guadarrama. En el resto, aumento de las nubes ya sin precipitaciones, más sol en el extremo norte y todo ello acompañado de unas temperaturas máximas que bajan especialmente en Ávila y también en Soria, donde ni siquiera llegaremos a los 10 grados. Salamanca ha sido la primera en responder a la llamada de los sindicatos. Concentración frente a la sede de Comisiones Obreras y UGT para exigir medidas urgentes a todos los gobiernos que frenen la carestía en bienes y servicios que está deteriorando las condiciones de vida de las familias. Sindicatos, autónomos, consumidores, asociaciones vecinales han sido los últimos en sacar su malestar a la calle. Hemos visto concentraciones esta mañana, pero la mayor movilización se espera esta tarde. Esta tarde a las 8 hay organizadas diferentes concentraciones, pero esta mañana los sindicatos ya nos han ofrecido un pequeño aperitivo de estas protestas en Valladolid frente a la sede de Naturgy para protestar por ese coste de la factura eléctrica. UGT y Comisiones Obreras instan al Gobierno central a que no espere a la semana que viene a lo que se decida en la Unión Europea, a que tome decisiones ya, porque el poder adquisitivo de las familias, dice, se está mermando.
Creemos que tiene una responsabilidad el Gobierno de España, creemos que se está llegando tarde, mal y nunca. Es en Europa donde se tiene que resolver y a partir de ahí implementar en España y en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos la forma de afrontar esta crisis. Detrás de estas protestas está la evolución del IPC. En Castilla y León ha subido en el último año un 8,5%, una cifra que no se veía desde los años 80. La electricidad, los carburantes o el aceite son los productos que más cuestan a nuestros bolsillos. Fíjense lo que se han encarecido en solo 12 meses. Hoy en el Congreso el Gobierno ha tenido que responder a las múltiples alusiones sobre esto. Sesión de control al Gobierno y esta vez... Hasta el momento usted no ha hecho nada. Las críticas a Pedro Sánchez no solo han llegado desde los partidos habituales. El Gobierno no puede equivocarse de prioridades. Los reproches han sido constantes por la falta de medidas para frenar la subida continua de los precios. Ustedes son el Gobierno del vuelva usted mañana. Y también por la forma en la que el Gobierno está afrontando las protestas de los transportistas. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. No son terroristas, son transportistas y tienen el absoluto apoyo de los españoles. Sobre este conflicto, el presagio de Sánchez... Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido. Para su respuesta al PP, el presidente ha recurrido a la crisis interna de los populares. 2 años después, señoría, de estar con la matraca, de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución. Además, en este debate, su aliado en otras ocasiones ha pasado a ser uno de los más críticos. ¿No están hartas de decir que vienen a la ultraderecha? Yo creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha. Por cierto, que sobre lo de bajar impuestos... Y esto no se resuelve bajando el IRPF, yo creo que eso es evidente. Tampoco se resuelve bajando incluso el IVA. Se descarta así que esa opción sea una de las que ya la próxima semana apruebe el Gobierno. Serán claves las horas que el Gobierno tiene por delante. Mañana se celebra la cumbre europea a la que Pedro Sánchez fía buena parte de las medidas que tome su Ejecutivo. Pero antes quiere aplacar la situación aquí. Moncloa se moviliza y adelanta la reunión del viernes con los transportistas. Sara Ayuso. Sí, como dices, las próximas horas son críticas y el Gobierno intensifica su actividad para intentar acelerar una solución a este conflicto. El Gobierno adelanta a mañana la reunión que estaba prevista inicialmente para el viernes, donde se van a detallar esas bonificaciones al combustible con la que el Gobierno espera encontrar una solución a este acuerdo. Pero es que además, de forma simultánea, esta tarde el Gobierno se va a reunir con el sector del transporte de viajeros y también con el sector pesquero. A unas horas, todo esto de que mañana comience ese Congreso Europeo, ese Consejo Europeo, en el que España espera encontrar una solución común a la crisis de la energía. Pues esta mañana la Comisión Europea ha desvelado su propuesta para esa cumbre y esta incluye la posibilidad de poder limitar los precios del mercado mayorista de electricidad. Se podría hacer estableciendo directamente un tope o compensando a las compañías eléctricas. Esta propuesta se encuentra con el obstáculo de Alemania, que no es partidaria de modificar el modelo de fijación de precios. Y entre tanto, los piquetes informativos en polígonos industriales continúan, han marcado la mañana de los transportistas. No ha habido incidentes y sí bastante solidaridad entre los camioneros de paso hacia los que han cesado su actividad y protestan. La delegación del Gobierno asegura que hay 6 detenidos por estos paros. Polígono de Santovenia, en Valladolid. Piquetes informativos funcionan desde las 9 de la mañana. La unión hace la fuerza, lo que saquemos será para todos. ¿Podéis aparcaros un ratillo por ahí? ¿Nos echáis una mano? Los camioneros paran. Sí, me voy a parar, sí. Aparcan y se suman a la protesta de sus compañeros, como han hecho Lucio y Manuel. Sí, hombre, voy a estar un rato parado, pues me lo han pedido y yo, es que otra cosa no puedo hacer, yo soy asalariado. Estamos con ellos. Y es una cosa que es por el bien de todos nosotros. La Guardia Civil vigila, no hay incidentes. En Valladolid, otro piquete en la carretera de Segovia. Y en Palencia, en venta de baños. No, nosotros informamos nada más, no hacemos nada por impedir. Aquí más camiones que detienen su ruta
y más apoyos. Están estos hombres comiéndose aquí el marrón, tenemos que estar todos parados. En Salamanca, más de 100 camiones en marcha lenta y en los piquetes del Bierzo colea la tensión de los últimos días. La gente se enfada con razón. Y otros días parados, colaborando y al final que te pinche la rueda. Esos no son transportistas. No son transportistas. 6 detenidos, 20 investigados y más de 2.000 camiones escoltados. Datos de la delegación del Gobierno para estos días de protesta. Y está en el aire la postura que adopten muchas pequeñas empresas de transporte de viajeros, como esta de Soria, Autocares Plaza, que se plantea secundar el paro. Otras más grandes y con mucha presencia en la comunidad, como Alsa o La Regional, descartan sumarse a las protestas. ¿Y qué está sucediendo en los mercados? Pues en los de abasto la oferta de carne, pescado o fruta es parecida a la habitual. No falta de nada, aunque algunos productos frescos se encuentran en menos cantidad. Esto sucede porque se nutren de producto de cercanía, de la zona. El amarre de parte de la flota sí está condicionando la llegada de pescados de las lonjas nacionales. Esta semana ha ido entrando algo más de importación que de las lonjas de aquí. Porque vamos nosotros a buscarlo, nos buscamos la vida por ahí con la furgoneta. Hay mataderos cerca y el ganado está cerca. De momento no. Vienen menos cantidad o así, pero han venido. En 24 horas no sabemos nada. Hasta mañana cuando lleguemos no sabemos si vamos a tener el género o no le vamos a tener. Pero si la huelga de transporte continúa, el campo va a quedar muy tocado. La mitad de los ganaderos de la cooperativa LAR en León tendrán que cerrar sus explotaciones en los próximos días porque la situación es insostenible, con problemas para recoger la leche. Digamos que se ha intentado racionalizar las raciones, para la redundancia, de la alimentación de los animales, pero están en situación crítica. O sea, es muy difícil que los ganaderos hoy puedan sostener el poder seguir alimentando a sus animales con el precio que tiene la materia prima y el transporte, que también lógicamente le afecta, ¿no? O sea, muy complicado también. Las grandes empresas de consumo, supermercados y distribuidoras de alimentación también alertan de lo insostenible de la situación. Piden responsabilidad tanto al Gobierno como a los convocantes del paro y advierten que están en juego más de 100.000 empleos. Las organizaciones de productores, industria y distribución agroalimentaria demandan una solución urgente ante una situación que califican como insostenible 10 días después del inicio del paro de los transportistas. Los daños que se están produciendo al país, al conjunto de la economía española, en unos momentos tan críticos, son verdaderamente incalculables. Las pérdidas económicas que está suponiendo a diario, en el caso de las empresas de distribución alimentaria, asciende a 130 millones de euros cada día. Piden a los convocantes el fin de los piquetes. Todas las reivindicaciones son legítimas, pero no todas las formas de hacerlas valer son legítimas. Que no bloqueen la economía del país. Y al Gobierno que materialice las medidas que ha prometido. Si realmente tiene la voluntad de hacerlo, no tiene sentido que diga, pero como había planificado hacerlo el 29, ya lo haré el día 29. Y lo que yo creo que tiene sentido es que esas medidas que se anuncian se concreten a quien llegan. Alertan de que el conflicto está poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo y que cada día que pasa se agrava. Ya hay algunas empresas que se han ido a ERTE, sin lugar a dudas. Y a medida que se alargue, con fabricación parada, con centros de producción parados, es evidente que habrá que usar esa herramienta. La cadena de valor de gran consumo destaca el esfuerzo de todos los eslabones para garantizar el abastecimiento y avisan de que los daños que este paro puede causar al sector pueden ser irreparables. Esta que ven es una imagen de hoy. De momento en Castilla y León los almacenes de las empresas de distribución están llenos. Hay reservas y eso está amortiguando los efectos en la hostelería, que se va adaptando. El problema es si este paro se prolonga en el tiempo. Teresa Gavilán. Sí, porque estas empresas de distribución que entregan a la hostelería todo tipo de productos, pero sobre todo alimentos y bebidas, están vaciando sus almacenes. Lo que estos días entregan en bares y restaurantes forma parte de su stock, de sus reservas, porque hace días que los camiones no descargan mercancía en sus instalaciones. Bares y restaurantes de momento trabajan con normalidad, cambian algunos platos de su oferta por otros, sobre todo los productos frescos, pero miran con cautela el paro de los transportistas pensando en sus reservas del fin de semana. Si quiere ir a tomar algo a un bar... No nos falta nada, pero el miedo está ahí, ¿sabes?
Tienen todas las referencias. Hasta ahora los productos se están entregando. De momento nos llega todo lo que pedimos. O sea que de momento no lo estamos notando. De momento. Aunque en los restaurantes toca hacer cálculos. Hemos hecho un poquito de previsión, hemos comprado un poquito más, pero tampoco, a lo mejor lo de 2 semanas, 3 semanas, sí que ha subido un poquito el precio. Sí que nos han dicho que si podemos coger algo más, que lo cojamos porque sí que se prevé de que haya escasez. Sobre todo en lo fresco, en el pescado. Es un restaurante que podemos poner cosas a la carta, entonces si de un producto no ha llegado, si no tengo atún hoy porque no ha llegado atún, pues habrá llegado una merluza, pues cambiamos y ponemos una merluza de otra manera, se pone de sugerencia. Los distribuidores tienen stock en el almacén para hacer frente a los pedidos. Lo que estamos haciendo es consumiendo lo que nos queda en stock. También es verdad que nos ha pillado un poco con el pie cambiado, porque nadie preveía que esta huelga iba a tener esta repercusión y esta potencia tan grande, ¿no? El problema es que no está entrando nueva mercancía. Lo que estamos haciendo es, en base a los pedidos que recibimos, pues estar haciendo redistribución de muchas referencias, es decir, si falta una referencia determinada, intentarla cubrir con otra que sea similar o parecida. Lo que puede complicar la cadena de cara a los próximos días. La situación es absolutamente insostenible, o sea, no entiendo una huelga como esta que pueda durar mucho más tiempo. Porque el producto está esperando en las fábricas a que alguien lo recoja. La huelga de los transportistas empieza a tener consecuencias también para la industria automovilística de Castilla y León. Hoy varias plantas de producción de la comunidad están paradas. Sí, hoy en las plantas de carrocería y montaje de esta fábrica de Renault en Valladolid no se produce por desabastecimiento de piezas. Así lo comunicaba la dirección de la empresa a sus trabajadores. Este es el tercer paro de la semana, que se suma al de ayer y antes de ayer, tanto en esta factoría como en la de Palencia, aunque esos eran paros pactados por el ERTE. Renault no es la única industria automovilística de Castilla y León que empieza a verse afectada por esa huelga de transportistas. Hoy la factoría de Iveco en Valladolid ha detenido su producción también por falta de piezas. Todo el mundo está diciendo que están dejando el coche en casa porque con el precio de la gasolina... Hay más usuarios, bastante más. Sí, porque así no llevan el coche, es normal. Yo solo veo normal, además, ¿para qué queremos los autobuses? Ha subido tanto, es una barbaridad, que bueno, pues sí que me estoy planteando el hecho de utilizar los autobuses. Las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio provocaron un cambio de hábitos en la movilidad urbana y ahora el encarecimiento de los carburantes está ocasionando el efecto contrario. De nuevo, optamos por utilizar el transporte público. Con el precio de los carburantes en máximos históricos, son muchos los que están optando por dejar aparcado el coche en casa y utilizar el transporte público. Sin ir más lejos, aquí en Burgos la semana pasada se registraron 40.000 usuarios de los autobuses urbanos en un solo día. Es una cifra que no se alcanzaba desde el 11 de marzo de 2020, en vísperas de la declaración del estado de alarma. La tendencia está siendo muy similar en estos días, por lo que se prevé cerrar el mes de marzo con 1 millón de usuarios. Está lejos del 1.200.000 que utilizaron el transporte público en marzo de 2019, pero muy por encima de los 780.000 que lo hicieron en marzo del año pasado. Además, supone también un 10% más de usuarios que en enero y febrero. El alza de precios en bienes y servicios básicos lo acusan sobre todo los hogares con las rentas más bajas. Sin contar los efectos derivados de la inflación y la invasión de Ucrania, su situación ha pasado por la pandemia a ser aún más delicada. 1 de cada 6 habitantes en Castilla y León está en situación de exclusión. Son 426.000 personas, según el informe FOESA de Cáritas. Personas integradas en la sociedad se han visto arrolladas por la COVID y se encuentran en una situación complicada. Esto hace que 1 de cada 6 personas de la región esté en situación de exclusión social y afecta más a los que peor punto de partida tenían. Más grave es el aumento del grupo de los más frágiles, con un aumento del 54% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 225.000 personas. La salida del abismo se plantea cada vez más lejana. Mujeres, familias monoparentales o extranjeras sufren más estas situaciones y también los que deben incorporarse al mercado laboral. 1 de cada 4 jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. Hay otros aspectos que complican la salida de la crisis: empleos precarios y falta de ingresos fijos. Esto repercute en los hogares.
Algo más de 120.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa. Y la digitalización de la sociedad provoca una brecha aún mayor, tanto en la educación como en el acceso a las ayudas. Caiga la Consejería de Empleo en Vox, desde luego no es buena noticia. A estas declaraciones ayer del secretario general de UGT, el líder de Vox en Castilla y León ha respondido así, con este tuit. Escribe Juan García Gallardo que su partido va a combatir los privilegios de los sindicatos, el clientelismo y años de saqueo a lo público. De su afirmación también se puede desprender que Vox se encargará de las competencias de empleo. No dice lo contrario. Pues el choque está servido. Esta mañana han sido los sindicatos los que han reaccionado a esta respuesta, a ese tuit. Así opinan UGT y Comisiones Obreras sobre la posibilidad de que Vox esté al frente de la Consejería de Empleo. Es una mala noticia porque durante toda la campaña electoral y día a día andan diciendo o dicen de que van a terminar con el diálogo social. Si pone a Mañueco, a Vox, al frente de la Consejería de Empleo, bueno, es un atrevimiento y de una osadía sin precedentes, vamos, o sea, eso es provocar. Y se siguen dilatando los plazos para la investidura de Fernández Mañueco, ni el viernes 25 ni parece que tampoco ahora el lunes 28. Esas eran las dos fechas posibles anunciadas, pero las negociaciones sobre la estructura del Gobierno de la Junta siguen y por lo tanto la fecha a estas horas continúa en el aire. A estas horas el presidente de las Cortes todavía no ha convocado la mesa y tampoco se prevé que lo haga a lo largo del día de hoy, ya que asiste en León a un acto de la Cámara de Comercio. Pero si lo hiciera, la sesión de investidura podría comenzar como pronto el lunes por la tarde, algo que también es poco probable porque Carlos Pollán ya ha expresado su deseo de que la sesión se realice en una misma jornada y por lo tanto estaríamos hablando de que esa investidura de Alfonso Fernández Mañueco como pronto se realizaría el próximo martes. Para la socialista Ana Sánchez se están dilatando los plazos, al igual que pasó con la constitución de las Cortes, en una situación muy compleja y en la que Castilla y León sigue sin presupuestos. Tenemos la percepción de que se está produciendo lo mismo, de que apurarán los plazos hasta el final, pero esto a todas luces parece una auténtica falta de respeto. Se convocaron las elecciones dejándonos sin presupuestos. Castilla y León en este momento no tiene presupuestos, dejándonos a la cola de todos aquellos que optan a la captación de fondos europeos. Es la carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI para pactar un acuerdo sobre el Sáhara con Marruecos. En ella podemos leer ese cambio de postura. Hoy el presidente visita Ceuta y Melilla y allí por primera vez se ha pronunciado sobre este asunto. Asegura que es un buen acuerdo, beneficioso para ambos países, que garantiza la integración territorial y el respeto mutuo. El gobierno, dice, ha seguido la posición de naciones importantes en Europa, como Francia o Alemania. Nunca es tarde si se produce un buen acuerdo. El Gobierno de España, desde hace 10 meses, era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España. Se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución. A las 5 de la tarde hay prevista otra comparecencia del presidente del Gobierno en Melilla. Media hora antes, su ministro de Exteriores dará explicaciones en el Congreso de los Diputados en torno al Sáhara. Sara Ayuso. Sí, será en la Comisión de Exteriores, pero esta mañana José Manuel Álvarez ya se ha referido a este asunto en la sesión de control. Ha dado a entender que ha conocido el contenido de esta carta por los medios de comunicación, pero que se encuentra en el marco de Naciones Unidas y ha insistido en que no hay cambio de postura por parte del Gobierno. También Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Congreso la semana que viene, pero no va a ser en un pleno monográfico sobre la cuestión del Sáhara, sino en el mismo pleno en el que abordará las explicaciones de los acuerdos del Consejo Europeo. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que no hay ningún cambio en la política del Gobierno central respecto a lo que él ya defendía en su etapa de presidente. Asegura que es la posición más lógica. Que no hay giro ni histórico
ni de ninguna otra naturaleza. Pero bueno, a veces, oye, cuesta mucho que la verdad se abra camino, se va a abrir, porque es así. Creo que es la posición razonable, creo que los 50 años de abandono y de no solución del conflicto nos obligan a todos a intentarlo, que sabemos que eso solo puede ser una solución fruto del acuerdo. Después de 40 horas de viaje, después de 3.000 kilómetros y 5 países, ha llegado a su destino el convoy fletado desde León con la colaboración, entre otros, de nuestros compañeros de la 8. La entrega del material a las autoridades ucranianas era el objetivo. Han viajado 3 camiones. La ayuda será para familias de Kiev, la capital de Ucrania. Estos son los muelles del centro logístico cedido por la empresa alemana Schenker, donde acaba de llegar la ayuda humanitaria procedente de León. El pasado domingo salía de nuestra ciudad, de nuestra provincia, 80 toneladas de material de primera necesidad, ropa, comida, que va dirigida a la población ucraniana. En estos momentos el centro logístico, la operación logística es muy importante, dado que hay muchos camiones que están embolsados con medicación que es imposible que se reparta por falta de coordinación entre las autoridades eslovacas o ucranianas. Esa ayuda resulta crucial para la población de ciudades como Mariupol, donde alrededor de 350.000 personas soportan el asedio ruso sin electricidad ni gas y sin prácticamente comida ni medicinas. Alrededor de 7.000 ucranianos han conseguido ser evacuados de allí en las últimas horas. No podían contener las lágrimas por lo que han dejado atrás. La escena se producía esta noche en Zaporilla, en el interior de Ucrania. Allí han llegado varios autobuses con civiles evacuados de Mariupol, la ciudad asediada por Rusia en la que se vive una catástrofe humanitaria. Las fuerzas de Vladimir Putin dicen que ya controlan la mitad de esta localidad portuaria. El ejército ruso ha seguido lanzando misiles y ataques aéreos en Rivne, Kharkov o en estas zonas residenciales de Kiev, mientras que las tropas ucranianas han conseguido reconquistar Makariv, a unos 60 kilómetros de la capital. Estamos trabajando a diferentes niveles para mover a Rusia hacia la paz, para terminar esta guerra brutal. Es muy difícil, a veces controvertido, pero paso a paso avanzamos. Un portavoz del gobierno ruso asegura que su país estaría dispuesto a usar armas nucleares si percibe una amenaza existencial, mientras que el ministro de Exteriores corta de raíz las sugerencias de que la OTAN despliegue una fuerza de paz en Ucrania. Esto conllevaría enfrentamientos directos entre fuerzas de Rusia y de la OTAN, algo que no es que todos quisiéramos evitar, sino que declaramos que no deben producirse por principio. Mañana Estados Unidos y la Unión Europea abordarán un 5º paquete de sanciones contra Rusia en las cumbres de la OTAN y del Consejo Europeo. Putin responde que obligará a los países hostiles con Moscú a que paguen en rublos su gas y su petróleo. Lo que más preocupa a los cofrades de momento no es la trascendencia que pueda tener el coronavirus. Miran al cielo con la normalidad de siempre por estas fechas, ante la previsión de lluvias. Hoy la Consejería de Sanidad ha comunicado que al tratarse de eventos multitudinarios, quienes formen parte de ellos deberán llevar mascarilla, también los espectadores. Solo quedan exentos de esa norma los portadores de los pasos, sobre los que será la propia hermandad la que decida si deben llevar o no mascarilla durante las procesiones. Nos han dicho que al ser actos que aglutinan a muchas personas que sí deberíamos llevar las mascarillas. También va a cambiar la ley el próximo lunes y entonces simplemente atenernos a la normativa general de nuestro país nada más. La movilidad en las ciudades cambia y muchas personas ya ni siquiera se plantean desplazarse en coche. La nueva ley de tráfico incorpora novedades para los ciclistas e incluye por primera vez a los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos. No podrán ir a más de 25 kilómetros por hora y tampoco por aceras ni zonas peatonales. Roberto, Alfonso y Carlos se desplazan siempre en bicicleta por Valladolid. Cuando llega a tu altura dices, ¿qué pasará? ¿Pasará cerca? ¿Pasará lejos? ¿Me tirará? ¿No me tirará? Vas con esa incertidumbre. La nueva ley de tráfico quiere reforzar su protección. Por eso, ahora, para adelantar en las vías con 2 carriles en el mismo sentido, hay que ocupar el segundo por completo. No hacerlo bien supone una multa de 200 euros y 6 puntos. Para los ciclistas es insuficiente. Sería mucho más conveniente que hubieran puesto esa misma medida en carreteras o en calzadas con doble sentido de circulación, con un carril para cada sentido, que es donde realmente se está viendo que hay más incidencias
porque los vehículos no respetan las distancias de seguridad. También se prohíbe parar o estacionar en el carril bici y ellos no pueden circular por aceras o zonas peatonales, igual que los patinetes. Dentro de la ciudad sí es lo más cómodo que hay. Los conductores de estos vehículos tienen que llevar casco, si no, sanción de 200 euros. ¿Es obligatorio llevar casco? Pues ni idea. No tenía ni idea, la verdad. Es la primera vez que se legisla sobre los vehículos de movilidad personal. Estamos adaptando a las nuevas realidades y con los vehículos de movilidad personal, evidentemente, los hemos incluido en la ley. La DGT pretende que también tengan un seguro obligatorio. Todo lo tiene, pues tampoco creo que sea mucho más caro. En España circulan ya más de 2 millones. La Guardia Civil de Valladolid y la Ertzaintza han desmantelado 2 importantes laboratorios de drogas en Bilbao y Valladolid y 5 puntos de venta. Las investigaciones arrancaron en la provincia vallesoletana, en Pedrajas de San Esteban, en octubre del año pasado. En total se han intervenido más de 18 kilos de sustancias y más de 19.000 euros. La operación continúa abierta, pero hay ya 9 detenidos y 1 investigado. 5 de ellos han pasado a prisión y una de las cuestiones que también nos ha llamado la atención es que acumulaban casi todos ellos antecedentes por delitos de tráfico de drogas, lesiones, amenazas, coacciones y otra serie de delitos, salvo estas 2 personas que hacían de escalón intermedio y de distribuidores, el que estaba ubicado en la Valladolid capital y el de Tudela. La Cámara de Comercio de León ha entregado hoy su medalla de oro a la Unidad Militar de Emergencias. Con esta distinción se reconoce la labor de la unidad, sobre todo en los peores momentos de la pandemia. Desde la UME se trabajó codo con los sanitarios en labores de desinfección, limpieza y logística. El sector del videojuego es un nicho de empleo desde hace años y continúa creciendo. No es fácil hacerse un hueco, pero hay oportunidades también para los pequeños. Un estudio de Valladolid está trabajando en un videojuego premiado como el mejor de la industria independiente. Este videojuego de terror psicológico premiado este año en el circuito independiente del sector se está desarrollando en un estudio de Valladolid. Ha ocurrido algo y de aquí digamos que ya se inicia la aventura. Jorge es uno de los programadores que trabaja en él. Eres un investigador, tienes que recoger diferentes pistas, unirlas e intentar ir construyendo la historia. Esperan tenerlo disponible a finales del 2023. 11 personas están trabajando para conseguirlo. Tú puedes tener una idea, pero tu compañero de al lado te la puede mejorar. Este estudio empezó como escuela hace 8 años. Tras la pandemia, David decidió lanzarse junto con su equipo a desarrollar por primera vez un videojuego. Poquito a poquito hemos crecido. Pues, es muy bonito decir, es que sois un estudio que no llevéis ni un año y mira las cosas que tenéis. Bueno, llevamos muchos años detrás currando. La falta de financiación es una de las dificultades que se encuentran. Tienes periodos que pueden ser de 1, 2, 3, 4 hasta 6 años en los que tienes que sobrevivir realmente sin ganar dinero. Aún así, este mundo virtual es un sector en auge que necesita cubrir puestos de programadores, actores y guionistas de videojuegos. Nos vamos, más noticias esta tarde y en la web, ahora los deportes. Nos vemos mañana. Adiós.